Esta desde luego es una de las charlas más esperadas. Microsoft es sin duda una de las compañías que está liderando el avance de la inteligencia artificial a nivel mundial. Para nuestra próxima charla contamos con dos de sus directivos en España. David Hurtado es Innovation Lead de Microsoft en España y Natalia Escobedo es directora de sector público de Microsoft España. Ellos vienen a hablarnos de la revolución de la inteligencia artificial generativa, que es, como ya hemos visto en charlas anteriores, esa que nos permite conversar con un bot como si fuera humano, la que puede resumirnos un libro si se lo pedimos, la que nos puede resolver un problema de lógica o programar parte de una página web, esa que es capaz de plasmar en una ilustración cualquier cosa que imaginemos o esa que dobla nuestra voz automáticamente a otros idiomas. Muchas cosas más que seguramente ni podemos imaginar. Y ellos, desde luego, nos van a contar algunas claves del avance de esta tecnología. Os dejo con David y Natalia. Bueno, muchas gracias. Bueno. No sé si se oye, ¿no? No se oye, ya se oye. Se oye ahora, vale. ¿Qué vamos a contar? Bueno, vamos a arrancar. La verdad es que después de la ponencia de la mesa que acabamos de ver, le estaba comentando ahora a todos los directores generales que nos han hecho un poco de spoiler porque han empezado a hablar de casos de uso. Estamos trabajando con las comunidades autónomas que han aparecido aquí y, bueno, pues han hablado de cosas que vamos ahora a reforzar, lo que es inteligencia artificial responsable, ética, del impacto en la sostenibilidad. Y sobre todo casos de uso que al final tienen un impacto en la atención al ciudadano, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo. Entonces, pues no sé si nos va a quedar algo que contar, David. Bueno, tenemos poco tiempo, tenemos un reloj aquí que nos estresa un poquito por el tiempo, pero no os preocupéis, yo creo que será interesante. Lo primero en una presentación de este tipo es buscar una buena foto de portada, pero en realidad ya no hace falta buscar la foto, porque ahora puedes ir al modelo de inteligencia artificial y pedírsela. Esta mañana Carlos nos ha hecho spoiler con alguna demo, pero podemos decir un congreso donde se están llenando la cabeza con conocimiento de inteligencia artificial. Buscamos algo más personal, decimos, crea una foto de un profesional llenándose la cabeza. Un poco de diversity aquí, ¿no, David? Un poco de diversity, regáñame, Natalia me regañó, dijo, con hombre y mujer, pues tenemos aquí, ¿no? Un poco de diversidad. No, coñas aparte, estamos ahí, ¿no? Lo habéis visto con Carlos esta mañana, lo habéis visto en las mesas redondas, hay mucha inteligencia artificial democratizada. Entonces yo quería hacer un pequeñito paso atrás antes de empezar a hablar de casos de uso y cosas concretas para intentar explicar esto, qué es y cómo funciona, ¿no? La revolución de la inteligencia artificial, que siempre hablamos de generativa, ¿no? Sí, además lo relevante de todo esto es lo rápido que va, ¿no? Empezamos hablando de la cloud y cómo unas cosas empujan a las otras, ¿no? La cloud, se ha hablado también en la mesa anterior de la aceleración, de cómo permite escalar rápidamente, del impacto que tiene en la administración, y esto ha permitido la transformación digital de nuestros clientes y, a su vez, la transformación digital nos ha llevado a la transformación de la IA, que es el momento que tenemos ahora y, como dice David, generativa, ¿no? Que es el momento de repente que aparece, ¿no? Que aparece como este nuevo tipo de inteligencia artificial, ¿no? Sí, que porque Carlos... además la IA no es algo que haya aparecido ayer. O sea, la IA, fíjate, aquí estamos hablando del año 1956, ¿no? Lo que es impactante es la parte generativa, ¿no? Que al final no deja de ser que se ha democratizado una tecnología que a través del uso del lenguaje puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Sí, solemos decir, y yo traía un poco esta diapositiva, que esto, la IA generativa, lo que hace es generar su propio contenido, ¿no? Pero va más allá, ¿no? Que en realidad va mucho más allá, efectivamente. Va más allá, es el motor de razonamiento, motor de automatización, que también se ha nombrado en la mesa anterior. Esto, o sea, nos vuela un poco la cabeza cuando hablamos de razonamiento, máquinas que razonan, que parece que sí, parece que no, pero vamos a verlo con algún ejemplo, ¿vale? El paso atrás que decía es, ¿qué es esto de la inteligencia artificial generativa? La idea es que en los modelos tradicionales de inteligencia artificial, una cosa que Carlos esta mañana no explicaba en la suya, es que los modelos tradicionales son modelos de inteligencia artificial que hacen muy bien una cosa. Básicamente, un modelo de análisis de sentimiento hace análisis de sentimiento y ha requerido mucho trabajo para ello. Un modelo, me voy al último, un modelo de clasificación de texto, clasifica bien texto y no hace nada más. Y en el mundo de la inteligencia artificial generativa lo que tenemos es un nuevo tipo de modelos de lenguaje que son capaces de hacer muchas cosas alrededor del lenguaje, ¿no? Básicamente es un tema de manejo de lenguaje, como que las máquinas de repente nos entienden cuando hablamos y cuando escribimos, ¿no? Yo creo que este tema es súper relevante porque hay que dejar claro qué hace bien y qué no, ¿no? Sí. Y como comentaba David,
Al final esto no deja de ser manejo del lenguaje, que es lo que hace bien la inteligencia artificial generativa, conocimiento en general. Yo creo que está bastante bien en temas de conocimiento, pero es una herramienta de lenguaje, no de datos, ¿no? Es correcto. Esto es malo con datos específicos. Si habéis probado todos, habéis probado ChatGPT, ya lo ha comentado Carlos esta mañana. El otro día pregunté, ¿quién no ha utilizado nunca jamás ChatGPT? Y 3 levantaron la mano. O sea, usadlo a diario, que es interesante, pero no le pongáis nada confidencial a ChatGPT, que es una herramienta de consumo, podría aprender. Si le preguntáis cosas y veis a los modelos de lenguaje y le preguntáis datos específicos, a veces fallas, porque no es una herramienta de datos, no tiene datos. Se está solucionando, se está conectando, no tiene datos. Es puro manejo de lenguaje. Entendido esto, es espectacular y se pueden hacer cosas espectaculares y vamos a ver un par de ejemplos, ¿no?, de qué cosas se podrían hacer con manejo de lenguaje. Por ejemplo, vais a un modelo, GPT-4, un modelo de lenguaje, le preguntas qué me cuentas de la Junta de Andalucía y, bueno, te da una cierta explicación. Entiende la pregunta y te da la respuesta. Esto no sorprende, ¿verdad, Natalia? No, la verdad es que esto parece bastante simple. Vamos a preguntarle un poquito más y a complicarle un poco, ¿no? Hemos perdido la capacidad de sorprendernos. O sea, que un modelo de lenguaje entienda la pregunta y me dé una explicación es bastante sorprendente. Es verdad que la explicación es conocimiento generalista. Si yo soy especialista en el tema, mi explicación es mucho mejor. Pero no está mal. Entonces, el caso, me decía Natalia, un caso difícil de verdad. Y esto tengo que volver a hacer referencia a Carlos, que esta mañana nos ha pisado la demo. Sí, cuando me lo has dicho, digo, ¿ahora qué vamos a poner? Ya no teníamos tiempo de reacción, pero yo creo que hay un mensaje que hay que añadir aquí, que es el tema de las metáforas. David. Sí, es espectacular. Le pides esto y te responde el modelo con una metáfora. O sea, un modelo de inteligencia artificial que es capaz de entender cómo entiende un niño de 4 años, es capaz de explicar cómo entendería un niño de 4 años, es capaz de relacionar las ideas anteriores, explícame cosas de la Junta de Andalucía, y lo resuelve en el acto haciendo metáforas. O sea, esto me parece espectacular. Además, la metáfora es maravillosa, ¿no? Sí. Pero o sea, esto de facto tiene un manejo de lenguaje. Básicamente esto habla mejor que yo. Esto tiene un manejo de lenguaje mejor que mucha gente. David, ¿no? Pero bueno. No, es cierto. Metáforas, yo me alucina esto, no sé, me vuela la cabeza un poco. ¿Vale? Yo soy entusiasta, de los doomers entusiastas, yo soy del lado de los entusiastas, ¿no? Este es muy bueno, ya empiezas a mezclar algo más del texto, ¿no? Sí, que yo creo que estamos aburridos ya de tanto texto y generación de imagen bonita, pero vemos la vuelta interna. Y este es un caso real curioso. Estaba el otro día trabajando un domingo en una presentación y un compañero de trabajo va y me manda, compañero de trabajo con el que me tenía que ir a un evento al País Vasco, a hablar y me manda estas 5 fotos. Que además la letra tampoco está muy clara, ¿no? Yo inmediatamente pensé, me ha mandado la receta del médico o algo así, porque no entiendo mucho. Me manda 5 fotos y me dice que metas estas ideas en la presentación. Y yo, domingo por la tarde, os imagináis, ¿no? Entonces digo, se lo doy al modelo de lenguaje, mi GPT-4, he montado ahí perfectamente en Azure, y le digo al modelo de lenguaje, con estas 5 imágenes, hazme un resumen de qué dice y hazme una reflexión tuya alrededor de ello, porque tampoco quería yo ponerme mucho a pensar, domingo por la tarde, os imagináis, ¿no? Y la verdad es que la reflexión lo clava. O sea, a partir de las 5 imágenes, en el acto, el modelo me hace una reflexión sobre la innovación, los procesos de adopción y difusión de tecnología dentro de la innovación y la relevancia de la cultura de las organizaciones. Parece espectacular. Llamé a Chema y le dije, oye, Chema, basándome en tus notas es evidente que el proceso de innovación y tal. Y dijo, ¿cómo lo has entendido tan rápido? Dijo, tengo aquí a mi amigo que trabaja conmigo. Totalmente, sí. ¿Este caso te interesa? ¿Te parece curioso? A mí me parece, hemos estado hablando del sector público, acabamos de tener la mesa de los directores generales, vamos a un ámbito un poco más de ciudadano, algo en el que podamos mejorar cómo ellos prestan servicio, atención al ciudadano, cómo es más fácil para el ciudadano interaccionar, ¿no? Vamos a ver un caso de verdad. Bueno, este es un caso de verdad, es totalmente real, pero es pura productividad personal. Pero claro, se nos ocurre hacer cosas como, oye, en lugar de fotos de garabatos, dale un documento, una sede electrónica y pregúntale cómo me ayudarías a rellenar esto. Con su propio conocimiento general me explica qué tengo que hacer, lo cual, que yo el año pasado tuve que rellenar 30 o 40 instancias generales en diversos ayuntamientos, me hubiera ayudado bastante al inicio, me lo explica. Pero hay un segundo paso y es, imaginaos esto conectado al manual de procedimientos donde podría explicar perfectamente cómo funciona. Pero queremos ir un paso más allá. ¿Tú podrías hacerlo con voz esto? Claro, el paso más allá es que me lo explique, está bien, pero yo creo que me ayude a rellenarlo, claro, ¿no? Es que... Los seres humanos nos hemos acostumbrado a hacerlo de la izquierda, a rellenar documentos difíciles de entender. Entonces se nos ocurría, a ver si se oye bien el vídeo, se nos ocurría coger el modelo de lenguaje y decirle solo, te voy a dar los datos, ayúdame a rellenarlo. Y me interesa mucho que os fijéis en una cosa que digo. Muy buenas, mira, te paso los datos, ¿vale? Mi nombre es David Hurtado, DNI 01234567, vivo aquí en la calle del Pez número 1, en Boadilla del Monte. Y nada, quería para el Expone y Solicita que me pongas tú un texto formal
sobre que estoy pidiendo un permiso para hacer una obra menor en el jardín. Y la fecha aquí que pone en Boadilla del Monte, el 14 de octubre de 2023. Yo más o menos le explico al modelo lo que quiero, él se queda pensando, procesa. ¿Habéis probado esto, el modelo de voz? Probadlo, es espectacular. Sí. Y responde el modelo automáticamente. Entendido. Pero Aquí están los datos y el texto que me has proporcionado para rellenar la instancia. Pero no solo rellena. David Furtado, CIF Ese es el punto. 024567. Ese es el punto. Domicilio, calle del Pez, número 1, municipio Boadilla del Monte. No proporcionado, pero asumiendo que es el de Boadilla del Monte. Fecha, 14 de octubre de 2023. Expone que el suscribiente tiene la intención de llevar a cabo una obra menor en su jardín ubicado en la dirección mencionada anteriormente. Voy a parar el vídeo que es muy pesado porque es un poco redicho, pero fijaos que yo le he dicho que quiero pedir un permiso de obra menor en el jardín y él solo, y no he tenido que pedírselo, no hay que programarlo, no hay esfuerzo tecnológico en esto, él solo decide, porque tiene el conocimiento de cómo rellenar el documento, porque se lo hemos dado, decide escribirlo en lenguaje administrativo. O sea, esto ya Exponer y solicitar. Esto ya realmente me ayuda como ciudadano a una cosa que yo podría no saber muy bien, ¿no? Este es uno de los casos de uso que se ha mencionado antes. Justo, este es uno de los que se mencionaba. Yo creo que este es una de las fronteras que vamos a ver ahora que a lo largo de este año nos hemos acostumbrado a lo que es el lenguaje natural escrito en modo chat. Vamos a ver muy rápidamente, yo creo, la adopción en modo voz, ¿no? Porque, sobre todo por la naturalidad de la conversación, fijaos en ese punto, es la idea de lo natural que se convierte la conversación, de que yo se lo digo tal cual con mis palabras y él sabe estructurar eso, ¿no? Pensad en estructurar información, no sé, de documentos médicos, cosas así. Y lo siguiente sería cómo aterriza esto, ¿no? Sí, vamos un poquito a la parte de la productividad, ¿no? Que es tan relevante cuando está toda la polémica de la inteligencia artificial, me va a sustituir, me va a quitar el empleo o es un asistente que va a incrementar mi productividad, ¿no? Y además, al final nosotros, yo a veces digo que es como mi ayudante novato, ¿no? Que me permite hacer cosas muy simples, de forma rápida, ¿no? Y al final, pues voy a tener que aprender a hacer las cosas de forma diferente. O sea, no quiere decir que me vaya a sustituir, ¿no? Es literalmente tu ayudante novato que tiene muchas ganas de trabajar, que procesa información muy rápidamente, pero que todo lo que hace lo tienes que revisar. Porque podría no ser Por eso le llamamos copiloto. ¿no? Por eso lo llamamos copiloto. Este es un poco nuestro producto. Los vamos a contar un poco por encima, pero nos interesa sobre todo que entendáis el ejemplo que viene por detrás, ¿no? Que es esto del copiloto, así si hubiera que resumirlo en una frase, que la verdad es que esta frase me parece una pasada, ¿no? No deja de ser modelos de lenguaje con tus propios datos, tus datos personales, privados, además utilizando todas las herramientas que usas normalmente, el PowerPoint, el Word, el Teams, y además también permite conectar incluso y hacer búsquedas en Internet, ¿no? O conectar con otros plugins. O sea, imaginad la potencia de ChatGPT, que es una cosa de consumo, que no es privada, que no le pongáis nada confidencial a ChatGPT. La potencia de ChatGPT en un entorno privado y conectado a tus datos, completamente seguro y que en las aplicaciones habituales. Como mejor se ve son con ejemplos. Sí, David. yo creo que lo ideal es, además es interesante lo de que está pegado a las aplicaciones, ¿no? Esta es una reunión que tuvimos el otro día. Preparando esto, justamente. Preparando esto, nos reunimos Natalia y yo un ratito. Entonces, si vas a la reunión, imaginaos, en lugar de solo la reunión, podría ser una consulta médica esto, ¿vale? Yo ya tengo el resumen de la reunión, ¿no? Hay inteligencia artificial que me hace un resumen, me divide la reunión en capítulos. Aquí se ve que hablas mucho más tú que yo. Sí, porque te estaba contando el índice a ver si te gustaba. Digo, como no le guste, me va a tocar trabajar esta noche en la presentación. Pero bueno, ya me hace un cierto resumen, incluso anota tareas y tal, ¿no? Entonces, lo interesante... ¿Y el sentimiento? Si estamos enfadados, si nos estamos poniendo de acuerdo, sí o no. Si nos ponemos de acuerdo o no. Entonces, el punto es que yo puedo ir al copiloto de la reunión en cualquier momento. Copiloto de reunión, copiloto de videollamada, copiloto de videoconsulta médica, copiloto de atención ciudadana, de lo que queráis. Y yo le hago preguntas. Entonces, es la potencia del manejo del lenguaje a partir de la transcripción automática, que no es necesario tenerla previamente. Yo le hago cosas. Entonces, le hablo del índice. Le digo, ¿me puedes detallar el índice que yo conté? Y lo cuenta. Y es lo que decías tú, el manejo del lenguaje. Y, oye, ¿estábamos de acuerdo? ¿No estábamos de acuerdo? Parecía la jefa enfadada, ¿no? ¿Le gustó lo que le conté? Entonces, un copiloto que básicamente es el ayudante que me ayuda. Para mí este es un caso de productividad porque se acabó tomar notas en las reuniones. Incluso reuniones que no puedes asistir, las puedes escuchar después, ¿no? Eso tiene el peligro de empezar a no ir a ninguna, pero sí, claro. Sí. Pues no hace falta ya, está el asistente. Bueno, no las tienes que escuchar, te hace un resumen directamente, David. Sí. Teníamos otro caso, que no sé si ha llegado ya el vídeo, que es que le pregunto si estamos de acuerdo en todo y dice no estés de acuerdo en todo y muestra los puntos en los que estamos de acuerdo y los que no, ¿no? Me parece bastante curioso. Curioso esto, interesante.
Esto, el copiloto nos ayuda a que ya no haga falta, entre comillas, ir a las reuniones. Y luego lo siguiente sería el contenido, ¿no? Yo, oye, pues tengo que preparar una presentación en base a lo que se dijo en la reunión, voy al copiloto de Word, que es otro, que simplemente me ayuda con el contenido de Word, que no está mal, no me va a hacer el documento, pero yo le paso la reunión, le digo, oye, me haces un documento con lo que hablé en esta reunión, lo que le prometí a Natalia que haría, y él me hace el documento y utiliza el modelo de lenguaje para añadir comentarios que le he pedido, ¿no? Para mí este caso es también una forma de cómo hacer las cosas de forma diferente. Yo antes hacía directamente el PowerPoint. Ahora pongo las ideas en el Word y luego después lo traduzco al PowerPoint. Sí, de hecho tiene pinta, si lo ves así, que el PowerPoint igual debería ser algo automático. Es un resumen visual del documento, ¿no? Pero tú trabajas en el documento, trabajas en el contenido, te ayuda, el copiloto del contenido te ayuda. Pensemos que tengo que escribir un pliego de prescripciones funcionales y técnicas y de requisitos, pues me ayuda, accede a los pliegos antiguos, me compara, me dice si tengo inconsistencias entre capítulos porque estamos 4 personas en el ámbito pliego. Judicial que se ha mencionado Claro. antes, las sentencias, la información, la documentación. Digamos que me ayuda con el contenido, ¿no? Y luego el último paso sería lo que decíamos del PowerPoint. ¿Hacéis muchos PowerPoints aquí? La pregunta es un poco retórica, yo creo que lo usa casi todo el mundo, pero yo hago mucho PowerPoint y básicamente gran parte del tiempo es pelearme con la herramienta, sí, literalmente, ¿no? No es tanto crear. Entonces, la sensación, y yo creo que eso de lo que decías del Word me cambia un poco el flujo de trabajo, yo hago el contenido en otro sitio y luego quizá el PowerPoint tendría que ser automático. Yo vengo y le digo, oye, hazme una presentación a partir de este contenido. Esto no hace maravillas, no hace una presentación perfecta, ni mucho menos. Lo que me da es un borrador que yo modificaré, utilizaré, corregiré cosas, cambiaré, pero me ahorra tiempo. Yo creo que esa es la idea del asistente de productividad. Esto no nos va a sustituir a nosotros, pero nos va a ayudar un montón a dedicar menos tiempo a pelear con esto, Yo ¿no? te aseguro que ahora que estoy trabajando con esto, el look and feel que consigue es mucho mejor del que hago yo. O sea, de hecho, inicialmente parece un poco feo, pero luego te da un montón de estilos que al final te sale una presentación brutal, que como dices, hay que revisar, pero que a mí sola no se me habría ocurrido en la vida. Sí, y además es una tecnología, y yo creo que es un punto interesantísimo que hay que aprender a manejar en el sentido que yo voy a empezar a pedirle cosas. Si le pido una presentación maravillosa, espectacular, se va a liar, no lo va a hacer, pero si le pido cosas simples, funcionan muy, muy bien. Entonces, primero le pido la presentación y me hace una presentación fea, que es lo que estáis viendo, pero bien estructurado. Luego le cambio las imágenes, porque él ya me pone unas cuantas imágenes acorde con el contenido, pero luego le voy cambiando, oye, refraseame esto, oye, añádeme esta, añádeme una diapositiva, tal, quítame. Y simplemente preguntándole, pidiéndole cosas simples, acaba haciéndomele el trabajo, ¿no? Es como que me convierto lo que siempre he querido ser, el jefe que pide que me haga Bueno, las es que te presentaciones. saca las conclusiones, ¿no? Y los agradecimientos. Esa es la idea, ¿no? Los agradecimientos y nos ha costado un montón. La idea es esto de copiloto, que yo me interesa más el concepto de copiloto que nuestro producto. La idea es el asistente de productividad personal de todos nosotros. No es sustituto de nadie, ni mucho menos. No es asistente de un determinado tipo de trabajo, es asistente de cualquier tipo de tarea general alrededor del procesado de información, ¿no? Y esto, que todo nuestro stack, que lo contamos detenidamente y tardaríamos un par de horas que hoy no tenemos, el cronómetro está llegando a su fin, me estoy estresando un poco, Sí. pero... Ya empiezas a hablar rápido y no se te entiende. Nos quedamos con la idea de copiloto general y la plataforma para que podáis construir vuestros copilotos o asistentes, ¿no? Porque desde luego lo que tiene pinta es que el futuro del software y el futuro de este tipo de herramientas de IA generativa a corto plazo es el asistente de productividad, el copiloto, Sí. ¿no? Y David, aquí, antes de cerrar, para mí este tema es muy relevante. O sea, por un lado tenemos el cómo mejorar la productividad a través de las herramientas que ya están. Aquí no tengo que hacer nada. Simplemente lo compro porque ya está. Sí. Pero ¿qué pasa con los casos de uso que han estado comentando las distintas comunidades autónomas, ¿no? Claro, porque la ofimática va a resolver el caso de uso genérico. Ayúdame con un borrador de correo, ayúdame con esta reunión a la que no fui o no presté atención. Pero, ¿qué pasa con los casos? ¿Cómo mejora la atención ciudadana, la gestión de los pliegos? ¿Cómo mejora? Hablábamos de la detección de enfermedades raras en Madrid. Todo eso ya son casos en los que hay que trabajar, hay que utilizar una tecnología, pero que hay que personalizar y trabajar en ellos, ¿no? Justo. Esa es un poco nuestra filosofía como compañía de plataformas, ofrecer el producto general y ofrecer la plataforma para que podáis extender el general o construir los vuestros, ¿no? Espectacular. Yo creo que de esto estaríamos hablando horas y horas. Y luego Sí. hacer el producto específico, ¿no? El Esta la copiloto. hicimos ayer.
El copiloto específico, ¿no? La hizo ayer Natalia y me llamó y dijo, David, incluye esta mañana, que se nos ha olvidado. Y metimos un vídeo enseñándolo, pero cuéntanos un poco qué estamos viendo. Sí, bueno, aquí al final lo importante es cuál es la fuente de datos que estás metiendo, ¿no? Entonces metimos el plan de emergencias de la Junta de Andalucía y en base a eso pues empezamos a chatear y hacerle una serie de preguntas. Aquí hay algunas preguntas que ya están puestas, pero tú puedes meter las preguntas que quieras y te va contestando, pero no solo te va contestando esas preguntas, sino además que te hace referencia a la fuente de datos, ¿no? Y una vez que contestas, pinchas, como veis en la demostración, y va en concreto a la fuente de datos y te dice en qué parte de la fuente de datos está esa información, ¿no? Sí. Y aquí puedes seguir jugando, porque ya estamos fuera de tiempo, pero no solo a la hora de preguntar en el chat, sino luego también tienes la parte de contact center, de cómo a través de una conversación te extrae toda la información de esa conversación y saca conclusiones y le puedes hacer preguntas sobre esas conclusiones. Fijaros, esta es la parte que os decía que va al documento de referencia y multidioma. Porque eso es muy relevante. Tú le puedes preguntar en un idioma y te contesta en otro o en el idioma que quieras. Voy a dejar la parte de contact center porque son 20 segundos y no tiene pinta que nos vayan a echar, aunque el cronómetro ya está a cero. Nos faltan 2 minutos más, yo creo. Pero pensad, pensad el caso. Se ve la letra pequeñita, pero pensad el caso. Yo cojo una transcripción de contact center en cualquier idioma y le pido que me extraiga determinadas cosas, la razón de la llamada, un resumen y la ubicación, y él me lo devuelve los datos, ¿no? Pero pensad que para extraer los datos de la transcripción de la llamada no ha habido un esfuerzo tecnológico de programarlo. No tengo que entrar en un CRM a buscar la información, por ejemplo. Esa es la genialidad de la IA generativa, no es solo cómo manejar el lenguaje, sino que para lograrlo lo único que tengo que hacer es pedirle que lo haga, como quien dice, ¿no? Es pedirle que me dé esos datos de esa conversación, lo cual se convierte en algo muchísimo más dinámico. David, ¿qué viene? Que es que no nos queda tiempo. Nos queda tiempo. Nos quedan 2 diapositivas, una tuya y una mía, de hecho, ¿vale? Fenomenal. Entonces, ¿qué viene? Te lo iba a preguntar yo a ti. No, es broma. Un poco, cuéntanos qué hemos visto a lo largo de este año. Hemos estado en la ponencia de esta mañana hablando de la parte de ChatGPT a nivel de consumo, como herramienta de consumo. Ahora hemos estado viendo los distintos copilotos o asistentes virtuales que nos ayudan a incrementar la productividad, tanto mi propia productividad como los casos de uso aplicados a negocio. Y el siguiente paso, como el caso sencillo, en el siguiente paso, lo contaban antes, es la automatización. O sea, hemos visto hasta ahora estamos trabajando en los casos de entender esta tecnología de lenguaje aplicado a mis datos y estamos empezando a entender los de automatización. Cómo utilizar esto y esto va a ser espectacular, como si parece que hemos resuelto el problema, entre comillas, del lenguaje natural en la experiencia del usuario y el ciudadano, tener por detrás un motor de razonamiento. Lo que se está ejecutando por detrás, un motor de razonamiento basado en lenguaje natural. Estamos viendo un montón de experimentos alrededor de eso y solo os vengo a contar uno en 30 segundos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿El del cerebro vas a contar? ¿El cerebro? El del cerebro. Tenemos un montón de estudios alrededor de esto y experimentos, pero este me parece espectacular por una idea. Unos investigadores de Microsoft. Todo esto son cosas del verano para ahora. Decía alguien esta mañana en una de las mesas, en la anterior, que esto llevamos 6-7 meses con casos de uso, pero la tecnología como tal, lo decías tú, la tecnología como tal tiene 1 año. Unos investigadores de Microsoft lo que han hecho es replicar la estructura del córtex prefrontal cerebral con GPTs. Son agentes GPT, hechos con Azure OpenAI. Entonces, haciendo que funcionen como funcionan las distintas partes del córtex prefrontal del cerebro, se consigue resolver problemas mucho más complejos de lo que GPT básico haría. Dicho esto, que cada cajita es un agente GPT que representa cómo funciona una parte del cerebro, la genialidad cuando me leí el paper de 30 o 40 páginas, y es esto, y con esto termino y nos vamos, la genialidad es que la forma de hacer que cada caja se comporte como una parte del cerebro es explicar bien cómo funciona la parte del cerebro. Es decir, aquí no hay mucho esfuerzo de programación, de tecnología, hay esfuerzo de describir cómo funciona el cerebro. Lo cual me parece espectacular, me vuela un poco la cabeza, pero esta tecnología podemos hacer que resuelva problemas mucho más complejos simplemente describiendo cómo se resuelven problemas más complejos, ¿no? Yo creo que esto nos va a llevar a un nivel de automatización espectacular. Con lo cual, quedaos con la idea. A día de hoy, revolución del lenguaje, de manejo del lenguaje, eso es la IA generativa, para productividad personal, ese es el primer paso, y en un futuro inmediato, empezando desde ya, automatización. Y para mí, dentro de 1 año, que tengamos aquí de nuevo a todos los responsables de las comunidades autónomas con casos de uso ya aterrizados, ¿no? Que estemos enseñando casos de uso y rellenando atención ciudadana de viva voz o algo así, ¿no? Es espectacular. No.